Well, it is a great joy to be with you all this morning. Es un gran gozo estar con ustedes en esta mañana. I think that the team of myself and the 6 others that came from Greenville, South Carolina, will look back on this week and say it was one of the best weeks of our lives. Yo creo que el equipo, disculpen un momento, que vinimos desde los Estados Unidos. What I say, I taught this group that came from the United States. Yeah, just that we'll look back on this week, and in 10 years from now, I'm adding to it now, that we'll say that it was one of the best weeks of our lives. En el futuro volveremos a ver esta semana en la cual hemos estado aquí y será algo memorable para nosotros. Before I share from the Word and before I share some testimony, I would just like to lead us again in prayer. Antes de que yo comparta con ustedes y el testimonio, vamos a orar. Father, we are so grateful to be in your house this day. Padre, estamos tan contentos y agradecidos de estar en tu casa en este día. We thank you that it's you who brought us here. Te damos las gracias que tú eres quien nos has traído aquí en este momento. And our prayer would be that you would exalt your word. Nuestra oración será que usted exalte su palabra. We pray that you would exalt Jesus Christ, Oramos que tú exaltes a Jesucristo and that as Jesus Christ is lifted up, y como Jesucristo es levantado, he would draw each one of us to himself. que Él traiga a cada uno de nosotros para Él mismo. So, Father, we pray that you'd open our eyes, Así que oramos que tú abras nuestros ojos, that we would behold wondrous things out of your word. que podamos recibir cosas maravillosas de tu palabra. And we pray this in the precious name of Jesus. Y oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Very often when the Apostle Paul would speak to a new group of people, he would share his testimony. Muchas veces cuando el apóstol Pablo habló a muchos grupos, él siempre daba su testimonio. A testimony it's a record of what our life was like before Jesus Christ, Un testimonio es lo que nosotros aprendimos y compartimos con Jesucristo and then what Jesus Christ did to bring us to himself, y lo que Jesucristo hizo para traernos a nosotros a Él mismo and how our life is changed today. y cómo nuestras vidas han sido cambiadas hoy. I grew up in a Christian family. Yo crecí en una familia cristiana. I went to a good Christian church, Él fue a una iglesia cristiana, muy buena iglesia cristiana. and I even went to a Christian school. Y yo también fui a una escuela cristiana. Yet still in my life, I chose ultimately to go my own way. Y aún así que yo fui a una escuela cristiana, a una buena iglesia, yo escogí mi propio camino. This brought me to a place where I pursued pleasure Eso me trajo a un lugar en el cual yo, en lugar de ir a perseguir a Jesús, lo que hice fue seguir placer, until I found myself enslaved to those areas of sin. hasta que me encontré esclavo de esas áreas de pecado en mi vida. At that point, I tried to break free, Y en ese momento yo traté de liberarme, but it seemed like the harder I tried, the more enslaved I became. pero cada vez que lo hacía, lo más que yo trataba de liberarme de ese pecado, más me comprometía y más me hundía en el pecado. Until there were times where I really thought that if this is good as life gets, that it's really not worth living anymore. Momentos en los cuales yo decía, esto es lo mejor que la vida me da, ¿para qué vivir? But God in his mercy Pero Dios en su misericordia
reached out to me, me alcanzó. and in one of the most life-changing times in my life, Y en uno de los momentos que cambiaron mi vida, I was traveling in a van across the country, iba yo manejando una microbús a través del país. I was going to go to California and be in college, and I was going to live in my van. Yo iba para California, iba a estudiar en un seminario y según yo iba a vivir en esa microbús. I only got about an hour into my journey, Y solamente manejé como una hora en el camino. I heard a horrible noise come from the engine of the van, Y escuché un sonido muy horrible que venía de la máquina del motor. my van came to a stop, La microbús o van se paró en un lugar and my first reaction was to try to see what might have happened to the van. y mi primera reacción fue ver qué fue lo que pasó con la microbús o la van. But then God made it clear to me, don't worry about the van because I'm here to deal with you. Pero Dios me lo clarificó y me puso en mi corazón. No se preocupe lo que está pasando con ese carro, con el auto. Yo vengo a lidiar con usted. On my way to where I was going, En el camino donde yo iba, I had already thought of certain cities I would be passing through, and I already had thought of certain areas of pleasure that I would indulge myself in. en el camino que yo iba, ya yo tenía en mi mente planeado a ciertas ciudades que iba a pasar y los placeres que podía encontrar en ellas. And God in His grace was pleading with me and saying, don't do that. Y Dios en su misericordia y gracia estaba hablando conmigo y me decía, no haga eso. I was even listening to Christian music, Aún en el camino yo estaba escuchando música cristiana. and the words of the song were, He's giving you a second chance to start all over again. Y las canciones, o una de las canciones les decía, Él está dando a usted un segundo chance para que empiece nuevamente. But this might be the last time He ever speaks to you. Pero este puede ser el último momento en que le hable con usted. But I still hardened my heart, Pero yo todavía endurecí mi corazón and I said, I'm going for it. y yo dije, yo voy en lo que yo pienso. And that's when the horrible noise came from the engine of the van. Y ahí fue donde comenzó el sonido horrible en el motor o la máquina del carro o del automóvil. If you had asked me at that point in my life, was I a good person, I would have said no. Si usted me hubiera preguntado en ese momento de mi vida si yo era una buena persona, yo le hubiera dicho no. But I would have said that there's a lot of people a lot worse than me, Pero yo hubiera dicho, pero hay muchas personas que son peores que yo. but God took the next 24 hours as I was stranded in the van on the side of the road, Pero Dios tomó las siguientes 24 horas cuando yo estaba en la orilla de la carretera to show me how I measured up according to His standard of holiness. y me mostró el nivel en que yo estaba comparado con el nivel que Él estaba. It brought me to a point of being crushed, Y me trajo al punto que me quebrantó. and I wept more during that 24 hours than almost all of the weeping I'd ever done in my life. Y yo lloré en esas 24 horas más que todo lo que había llorado durante toda mi vida en el pasado. God showed me things like I was the son of a man who had a large farm. Dios me mostró que yo era el hijo de un hombre que tenía una propiedad grande, And yet I had let my dad work hard, pero yo dejaba que mi papá trabajara duro and I hadn't helped him the way I should have with his work. y yo no le había ayudado de la forma que yo tenía que ayudarle a él.
area after area of my life, áreas y áreas de mi vida, God showed me that I was wretched. Dios me mostró que yo era una persona mala. And the biggest thing that came out of that time Y lo más grande que vino de ese momento, that God showed me that throughout my life, que Dios me mostró que a través de mi vida, I was at the center, yo era el que estaba en el centro and God was there to do things for me as I needed them. Yo estaba en el centro y Dios solamente estaba ahí para hacer cosas para mí. And He made it clear that I had that rather backwards. Y Él me lo clarificó muy bien que eso estaba al revés. He had created me. Él me creó a mí. He had sent Jesus Christ to come and take my place and my suffering and my sin as Jesus Christ died for me on the cross. Él mandó a Jesucristo, su Hijo amado, para que tomara mis pecados, mis sufrimientos y todos mis problemas. So in many ways you could say that He owned me twice. Así que en muchas formas podemos decir que Él me era dueño mío, no una vez, sino dos veces. So He was to be at the center, Así que Él quería que Él fuera el centro and my life was to revolve around Him. y mi vida tiene que estar alrededor de Dios. And by His grace, I made that choice that day. Y por su gracia, yo tomé esa decisión de que Él fuera el centro de mi vida en ese día. And since that day, I've had many failures. Y desde ese día, no ha sido perfecto, yo he tenido bastantes momentos difíciles. Many times I've still chosen to go my own way. Muchas veces yo he tomado la decisión de caminar mi propio camino, But yet, that was a life-changing time where, for the first time in my life, I turned from living my life pero desde ese momento, muchas formas en las cuales yo he tomado de vivir mi vida for my sake on my terms por mis propias formas de ser, en mis términos, to now live my life for God's sake on His terms. ahora vivir una vida para la gloria de Dios en los términos de Dios. Just like this banner says here on the pulpit. Como lo que dice este banner aquí en el frente. Ultimately, what God was bringing me to is He was bringing me to the fact that I should love Him instead of myself. Últimamente lo que Dios me estaba mostrando era que yo tengo que amarlo a Él primero antes que a mí. And He was bringing me to the fact that I should love others more than myself. Y también me estaba enseñando que yo tengo que amar a otros más que a mí mismo. So that God and His will and others should be now at the center. Así que Dios y otros, en lugar de estar al lado, tienen que estar en el centro. And I should now live for Him and for others. Y yo tengo que vivir ahora por Dios y por otros. This matches well with His word when a man once came to Jesus and said, "What's the greatest commandment?" Eso es parecido cuando un hombre vino a Jesucristo y le dijo, ¿cuál es el mayor mandamiento? And Jesus said the following in Matthew 12, verses 28 through 31. Y Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 12, versículo 28 al 31. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa
El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. So, the first thing I'd like for us to consider this morning is how do we love God with all our heart and soul and mind and strength? Sí, la primera cosa que les quiero explicar o decir es cómo vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. One of the first things that we can do is we can worship God as God. Una de las cosas que podemos hacer es adorar a Dios como Dios. Worship is giving worthship to God. Y adorar es darle adoración a Dios. In Romans 1, it's described the downward spiral of the human race and of mankind. En Romanos 1 nos describe bien al ser humano. And it says, though they knew God, Y dice, aunque ellos conocían de Dios, they glorified him not as God. no lo glorificaban como Dios. Neither were they thankful. Tampoco eran agradecidos. So one thing that we can do in life Una cosa que podemos hacer en la vida is to worship God as God. es adorar a Dios como Dios. Romans 1 tells us that ever since the beginning, Romanos 1 nos dice que desde el principio God's attributes and who he is los atributos de Dios y quién es Él has been revealed through the things he's made. han sido revelados por la creación. So we can look at his beautiful creation. Podemos ver a la creación hermosa que Él nos dio. We can see the mountains Podemos ver las montañas and the oceans y los océanos and the birds y las aves, and even the simplest blade of grass or plant. a una cosa simple como una hoja de zacate o césped, Should make us say, I could never make that. nos podrían otros decir, yo no puedo crear nada de eso. There was a little girl one day who lived in a village that didn't have God's word. Había una vez una niña que vivía en una villa que no tenía la palabra de Dios And she simply would go each day and she would go and she would worship whoever it was who made the trees. y ella siempre iba hacia un árbol y siempre adoraba a quien creó ese árbol. And as she responded to light, Ella respondió a la luz, God gave her more light. Dios le daba más luz. And God sent a missionary to share the gospel, the good news, Y Dios envió un misionero para compartir las buenas nuevas, that though she had sinned, que aunque ella tenía pecado, God loved her and sent Jesus Christ to take her sin upon himself as he died on the cross. que Dios envió a Jesucristo, le dijo el misionero que Dios envió a Jesucristo para que él, Jesucristo, tomara los pecados de ella sobre él. And the wonderful thing, though, is he didn't stay dead. Y lo maravilloso fue que él no se quedó ahí nada más en esa parte. He rose from the dead. Él se levantó de entre los muertos. And the Bible says that he ever lives to make prayers for you and me. Y la Biblia nos dice que él está en el cielo orando por usted y por mí. That little girl responded to the gospel. Y esa niña respondió al evangelio. She turned from her sin. Ella se volvió de sus pecados. She put her trust in the finished work of what Jesus Christ had done for her on the cross. Ella puso su confianza en la palabra de Dios y lo que Jesucristo había hecho por ella. And she became a child of God. Y ella en ese momento se hizo una hija de Dios. So I would encourage each of us to take the time to
look at God's creation. Y lo que quiero motivar a cada uno de ustedes para que ustedes tomen el momento en el día y puedan ver la creación de Dios. I'm going to add another, sorry. Okay. You could turn to Psalm 111. Vamos a ir a Salmo 111. Psalm 111 is a good basic chapter on worship. Salmo 111 es un capítulo en el cual habla de adoración. And it's easy to remember because it's uno, uno, uno. Y es fácil de recordar porque es one, one, one. If we go to verse 2, Y vamos al verso 2. it says, "Great are the works of the Lord. Grandes son las obras de Jehová, They are studied by all who delight in them." buscadas de todos los que la quieren. And it becomes a wonderful cycle in our lives of worship. Could you repeat that, please? It becomes a wonderful cycle in our lives of worship. Y eso es como un ciclo maravilloso en nuestra vida de adoración. The more we worship God, Lo más que nosotros adoramos a Dios the more He shows us how wonderful He is. es cuando nos muestra más qué tan maravilloso es Él. And the more He shows us how wonderful He is, Y entre más nos muestra Él qué maravilloso es Él, the more we want to worship God. es cuando más queremos adorarle a Él. And it's the opposite of what we just described in Romans 1. Y es lo opuesto de lo que acabamos de describir en Romanos 1. Because though they knew God, Aunque ellos conocían de Dios, they didn't glorify Him as God. ellos no glorificaban a Dios como Dios, And neither were they thankful. ni tampoco eran agradecidos. There's examples of others who came to a place where God became the love of their life. Y fueron otros también que vinieron al momento en su vida en que Dios fue el amor de su vida. We see this in the life of Abraham. Y podemos verlo en la vida de Abraham. Abraham had come to a place where, as we know, he moved with his son Lot, his nephew Lot. Abraham vino el momento en el cual estuvo en un lugar con su sobrino Lot. And as we know, Lot chose the better land when given a choice. Y cuando Abraham tenía mucho ganado y muchas pertenencias, y Lot también, Abraham le dijo a Lot, ok, escoja usted el lugar que usted quiere irse porque no podemos vivir juntos, así que usted escoja primero. And at first, Lot pitched his tents in the direction of Sodom. Y primero Lot puso su tienda cerca de Sodoma y Gomorra, And then next thing we hear of Lot, he's living in Sodom. y como podemos saber, de acuerdo a la escritura, Lot puso la tienda primero a la orilla de Sodoma y ahora él vive en Sodoma. It's a very good picture of the fact that if we pitch our tents towards the world, Y es una forma de revelarnos que si nosotros ponemos nuestra tienda cerca del mundo, very soon we'll find ourselves in the world. muy seguramente en un lapso muy corto vamos a estar siendo parte del mundo. So there was a battle of 4 kings against 5 kings. Hubo una batalla de 4
reyes contra 5 reyes. And Lot and his family were taken as captives away. Y Lot y su familia fueron tomados como cautivos por esos reyes. At that point, Abraham could have said, well, Lot chose to be in Sodom, so I'll let him have his consequences. Y en ese momento que Lot había sido llevado por los otros reyes, Abraham pudo decir, bueno, él tomó la decisión de irse con ellos, así que sus consecuencias es por lo que hizo. But instead, he took 318 men Pero en lugar de hacer eso, él tomó 318 de sus siervos and went against the kings who had captured his nephew y fue a luchar contra los reyes que habían capturado a su sobrino. attacked them at night, and actually, by the hand of God, won the battle. Los atacó por la noche a ellos y por la misericordia y gracia de Dios ganó la batalla And he rescued his nephew. y rescató a su sobrino. And the king was so grateful that he had been rescued by Abraham and his men Y los otros reyes que fueron derrotados estaban tan contentos de que él había rescatado a Lot y sus pertenencias, that after the battle he said to Abraham, "You take all the spoil from the battle." después de la batalla, ellos le dijeron a Abraham, usted coja todas las riquezas, solo denos a nuestra gente. For Abraham, this would have meant wealth. Abraham hubiera dicho, claro, With wealth could have come pleasure. y esa hubiera sido una riqueza que hubiera sido para placer. And if he had put himself with the kings, he could have had protection. Y si él se hubiera puesto con los reyes de acuerdo a que le dieran todo, él hubiera tenido protección de los reyes también. Instead, Abraham said, "I'm not going to take a single thing that you have to offer me." Pero Abraham tomó la decisión, yo no voy a tomar la moneda de aquí, ni un peso de lo que ustedes tienen. Because I don't want you to be able to say that you made me rich. Porque no quiero que ustedes, los reyes, digan, ustedes me hicieron rico o yo hice rico a Abraham. And after that, God appears to Abraham in a most beautiful way. Y después de que Abraham tomó esa gran decisión, Dios apareció a él en una forma maravillosa. And he says the following in Genesis chapter 15, verse 1. Y en Génesis capítulo 15, versículo 1, Dios le dice lo siguiente. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham gave up all of the rewards from an earthly king. Abraham dio todas las riquezas de un rey de la tierra. And God came to him and said, "I will be your reward." Y Dios vino y le dijo, yo voy a ser su premio. It's a great picture of what it takes to have where we love God with all our heart, soul, mind, and strength. Es una buena forma de decir, como Abraham dijo, yo amo a Dios de todo corazón, de toda mente y con todas mis fuerzas. God becomes our reward. Dios es nuestro galardón. He becomes all that we live for. Y Él es todo lo que nosotros vivimos para. And after we've been in heaven for 1,000 years, Y después de que estemos en el cielo por 1000 años, we'll realize that the things in this earth that we were tempted to live for vamos a darnos cuenta que las cosas que queremos vivir en esta tierra, por las cuales queremos vivir, will be absolutely meaningless. no tienen ningún significado. There's another example of someone who became a worshiper of God. Y hay otro ejemplo de otras personas que se hicieron adoradores de Dios.
It was a woman named Mary. Y es una mujer, el nombre de ella era María. Jesus would often come to the house of Mary and Martha and Lazarus. Y Jesucristo siempre era muy amigo de María y de Lázaro And he formed a deep friendship with them, y tenía una relación muy bonita con ellos. the way Matt has formed a deep friendship with you all. La forma en que Mateo, tiene una relación con todos ustedes aquí ahora. One day, Jesus came to the house of Mary and Martha and Lazarus, Un día Jesús vino a la casa de María, Marta y Lázaro. and Martha was busy knowing that company is coming. Y Marta estaba ocupada sabiendo que la compañía venía, así que tenía que preparar todo en la casa. And she was trying to get everything ready. Así que ella estaba ocupada con todas las cosas que tenía que preparar para acomodar todo para cuando Jesús venía. But as we know, Mary chose to sit at Jesus' feet Pero sabemos que María escogió sentarse a los pies de Cristo and learn from him. y aprender de Él y escucharlo. And so in Luke, Así que en Lucas, capítulo 10, versículo 41 y 42, chapter 10, verses 41 and 42, Jesus says the following. Jesucristo dijo lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. There was nothing wrong with the fact that Martha was busy, Y no había nada de malo en el cual Marta estaba ocupada, but it became the fact that busyness pero en ese momento o en esa circunstancia, had taken a bigger place in her life than sitting at the feet of Jesus. estar ocupada preparando las cosas eran como lo más principal o lo mejor que quería hacer ella, en lugar de estar como María a los pies de Cristo escuchándolo. And it's very easy for that to happen in our lives. Y en nuestras vidas muchas veces nos preocupamos por las cosas que no tienen valor. That's why it's very often best for each of us Y es por eso que muchas veces para cada uno de nosotros, to spend the morning, the first time of the day, cuando nos levantamos, nos despertamos, empezar el día, sitting at the feet of Jesus. sentarnos a los pies de Cristo. There was a missionary who used to say, I must see the face of God before I see the face of men. Yo quiero primero ver la cara de Dios antes de ver la cara del hombre. One more example that we can consider of someone who chose to love God with all of his heart, soul, mind, and strength was the Apostle Paul. Otro ejemplo de una persona que escogió seguir a Dios y adorarlo era el apóstol Pablo. As you know, the Apostle Paul was a Pharisee. Como ustedes sabían, el apóstol Pablo era un fariseo. Matter of fact, he was the chief Pharisee. Y él era el jefe de los fariseos. In a day where religious rulers were kind of considered equal to government rulers, Y en esa época los líderes religiosos eran comparados como los líderes políticos. the Apostle Paul had the chief place in society. Él tenía una posición bien alta en la sociedad. And yet the Apostle Paul says the following in Philippians. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 10, Pablo dijo lo siguiente. Chapter 3, verses 7 through 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Paul had the highest place in his society, Pablo tenía la posición alta en su sociedad, but he was willing to give that completely away pero él no estimaba eso como algo que quería aferrarse, to the point of eventually losing his life for the sake of the gospel, al punto de muchas veces casi perder su vida por compartir el evangelio. and yet do you think Paul is in heaven today saying, I wish I had enjoyed that respect and that worship from men for a longer period of time before I gave my heart to Jesus? ¿Y ustedes creen que Pablo está en ese momento en el cielo diciendo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué en lugar de darle todo a Cristo no recogí las riquezas del mundo? And the answer would obviously be a very strong no. Y la respuesta es un no con mayúscula. I was tempted to try to figure out how to say no in Spanish, and I realized it's still no. Yo estaba pensando cómo decir no en español, pero es lo mismo, ¿no? I work by my job as a hospice nurse. Mi trabajo es un enfermero, en este caso es para las personas que son mayores, que ya están en los últimos días. Geriátrico. Which means for the last 10 years of my life, Lo que significa que por los últimos 10 años de mi vida I've been with literally hundreds of patients he estado con cientos de pacientes who are within weeks and days and hours before death. que están tal vez una semana, tal vez una hora o horas de morir. And I've been with many, many, many patients as they have died. Y he estado con muchos pacientes que han muerto. I've never heard a single one of my patients Yo nunca escuchaba a ninguno de mis pacientes say, I just wish I had earned a little more money. yo me hubiera deseado haber ganado un poquito más de dinero. I just wish I had had more pleasure. Me hubiera gustado tener mucho más placer. I just wish I'd been able to get more respect from people. Me hubiera gustado tener más respeto de las personas. But what I find in those last hours of life, Lo que he encontrado en esas últimas horas de vida de esas personas, all that matters todo is, lo, todo lo que realmente vale la pena is did I love God with all my heart, soul, mind, and strength? he amado yo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Did I love others more than I loved myself? He amado yo a otros más de a mí mismo. Because God's word would tell us that even the longest life is just a vapor. La palabra de Dios nos dice, aunque vivamos muchos años, es como un vapor. It's like watching water boil and you see the steam come up and the steam disappears and it's gone. Es como ver el agua cuando está calentando, está hirviendo y se ve el vapor salir y después desaparece. That is why God would have us be able to come to the end of our life Y es por eso que Dios nos quiere que nosotros al final de nuestras vidas, and say, God, I'm grateful Dios, estoy agradecido that I sought in my life to love you with all my heart, que yo tomé la decisión de amarlo a usted con todo mi corazón and I sought to love others more than I loved myself. y yo amé a otros más que a mí mismo. We've considered the fact that what matters in life is loving God, and now I would just like to take a little bit of time and consider this idea of how do we love others. Y nosotros consideramos de amar a Dios más que todo, y ahora vamos a tomar un tiempo para considerarlo.
You better just change it so I'm not any longer saying just a little bit of time. Y sería bueno cambiar para que no diga usted en su corazón, solo un poquito nada más. As we say, there's many people who will say, I love God, Como decimos que hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, I just don't care so much for people. yo realmente no. Podemos decir, yo amo a Dios, o podemos decir, yo realmente no me interesan las personas. And yet, God would say in His Word, how can you love Pero Dios dice en su palabra, how que usted ama the people who you can see a una persona que usted no puede ver and also say that you love me who you can't see? perdón, ¿cómo usted puede amar a una persona que usted puede ver y puede decir que usted me ama a mí que no me puede ver? He would say in His Word that if we claim to love Him, Y como dice en su palabra, nosotros decimos que lo amamos a Él, but don't love others, pero no amamos a otros, we're lying by saying that. estamos mintiendo para decir eso, que amamos a otros, o lo amamos a Él, pero no amamos a otros. Psalm 16, and we don't have to turn there, Salmo 16, y no tenemos que buscarlo, but it's where the writer says, preserve me, O God, es donde el escritor dice, consérvame, oh Dios, for I take refuge in you. porque yo tomo refugio en ti. I've said of the Lord, you are my Lord. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, I've got nothing besides you. no tengo nada aparte de ti. And then it says, as for the saints who are in the earth, Y dice también en otra forma, they are the majestic ones, esas son las partes majestuosas, in whom is all my delight. donde estoy todo donde estoy todo Joy. gozoso. Thank you. That's what we on our team have experienced this week as Y eso es we've lo que hemos spent time with you all. Hemos experimentado esta semana cuando hemos compartido con ustedes toda esta semana. Ha sido una bendición. It's been a joy. Ha sido un gozo. And we see the Holy Spirit in your midst. Y hemos visto el Espíritu Santo en ustedes. And we've seen that the Holy Spirit is who is making you all love one another Y hemos visto que el Espíritu Santo es lo que hace que todos ustedes se amen unos a otros and serve one another y se sirvan unos a otros and get great joy in one another. y que tengan gozo unos con otros. One of the ways that we can love each other is to pray for one another. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer por cada uno es orar unos por otros. We're familiar with the armor that God tells us about in Ephesians chapter 6. Y nosotros estamos familiarizados con la armadura que Pablo nos habla en el versículo capítulo 6, el versículo 10, que se llama la armadura de Dios. Things like the breastplate of righteousness, Cosas como el vestido de la armadura de Dios, y usted le está hablando en este caso de la coraza, the helmet of salvation, el yelmo de la salvación, the sword of the Spirit. la espada del Espíritu. But there's one more that many see as one of the weapons given to us. Pero hay uno And más, that's described in Ephesians chapter 6, verse 18. hay uno más que nos da en el capítulo 6, en el versículo 18. Y dice lo siguiente:
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con todo Espíritu, que es la palabra, perdón, y tomar del lleno de oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. One of the best gifts that we can give to one another is to pray for one another. Uno de los mejores regalos que podemos darnos unos a otros es orar uno por otros. Another thing that we can do is we can encourage one another daily. And this is said to us through the writer of Hebrews in Hebrews chapter 3, verses 12 through 13. Una de las cosas que también podemos hacer, que está en el libro de los Hebreos, en capítulo 3, versículos 2 y 13, es motivarnos unos a otros. Hebreos 3, 12 y 13 dice lo siguiente. Estoy equivocado. No quiero leerles Timoteo. Ok, Hebreos 3, versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. How many times do we know that the times that we say an encouraging word to a brother or a sister in Christ ¿Cuántas veces vemos cuando nosotros le damos una palabra de motivación a nuestro hermano o hermana? might be the very thing that keeps them going that day? Puede ser que esa palabra de motivación le ayude a ese hermano para que el resto del día sea mejor para él o ella. There was a senior in high school, Era un joven que estaba en el 12º grado de la escuela, colegio, and he gave a surprising graduation speech. y él dio una discurso de graduación. He pointed to a classmate and said, "You saved my life." He pointed to who? A classmate. Okay. Él apuntó con su dedo a uno de los estudiantes que eran parte de su clase. He said, "There was a day where I had decided to end my life. Había un día que yo decidí terminar mi vida. I cleaned all of the stuff out of my locker. Yo fui a donde guardo todas las cosas y recogí todo. I was carrying it all home Lo llevé todo eso a la casa with the idea that when I got home, I was going to take my life." con la idea de que cuando yo llegue a la casa con todo esto, voy a suicidarme. I dropped my things accidentally on the ground. Say again. I accidentally dropped my things on the ground. Yo accidentalmente se me cayeron todas las cosas en el suelo And he came along and helped me to pick them up. y este hombre vino, compañero de clase, y le ayudó a recoger cada una de las cosas que se cayeron en el suelo. And he told me that they were playing sports that afternoon, Y le dijo, estamos jugando deportes, estamos haciendo deportes esta tarde, and he invited me to join them. y lo invitó a él para que fuera parte de los que iban a jugar en esa tarde. It's just important that we take that time to do the things to be an encouragement to one another. Y muchas veces es algo así tan importante que puede cambiar el curso de la vida de una persona. The last thing I'd like for us to consider in how we can love one another is found in Galatians chapter 6, verse 20. Y la última cosa, una de las últimas cosas que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de los Gálatas,
capítulo 6. Versículo 20. No, there's no 20 on Galatians. Oh. Es una nueva escritura. Bear one another's burdens, so fulfill the law of Christ. No. Just translate it for me. Ok, voy a traducirlo por él, lo tiene en memoria. The verse I'm looking for, El verso que and está many buscando of you es- might actually be able to shout out the reference, but bear one another's burdens Es llevar unos a otros nuestras cargas and so fulfill the law of Christ. y haciendo eso vamos a llenar la 6:2, ok, 6:2, 6:2. So dice lo siguiente: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Le quitamos un 0 nada más. Sometimes, as we try to carry something ourselves, Muchas veces cuando nosotros tratamos de llevar a nosotros mismos las cargas, the weight is overwhelming. el peso es demasiado. But when someone comes along and offers to take half the weight, Pero cuando alguien viene a nuestro lado y nos ofrece llevar la mitad de ese peso, it can make all the difference. puede hacer mucha diferencia en ese momento. As we face the project at the beginning of this week, Como nosotros en este principio estábamos comenzando el proyecto de la construcción, it would have been an impossible task for one or two. hubiera sido algo muy difícil para una o dos personas. But the joy there was in many bearing the burden of the work Pero el gozo era verlos a todos los que llegaron y nos ayudamos unos a otros a llevar esa carga. is what allowed the work to get accomplished with great joy. Eso fue lo que logramos todos los que estuvimos ahí, llevar esa tarea con gran gozo. We've had some really hard tragedies that have happened to different couples in our church. En nuestra iglesia hemos tenido tragedias que han pasado a diferentes parejas en nuestro. We had a couple who had their first child, and that child only lived for 2 weeks. Tuvimos una pareja en la cual tuvo su primer hijo y ese hijo solo vivió 2 semanas. We had another mother who something tragic happened and something ruptured within her, and she almost died, but her unborn baby did die. Tuvimos otra situación en la cual la madre estaba embarazada y también tuvo un problema interno y ella casi muere. She died or she didn't die? Adriana. Harrison? Ok, ella no murió, pero el bebé sí murió. My buddy Harrison is a medical interpreter. Mi amigo Harrison es un interpretante médico. Lo que él dice, yo de medicina no sé nada. But these burdens would have been unbearable. Pero estas cargas hubieran sido muy difíciles de llevar. You almost can't imagine the sorrow of carrying a baby with the hope of that baby becoming one of your children, Y usted no se puede imaginar lo que es llevar un bebé por 9 meses y ese bebé va a ser su hijo o hija. but not only do you almost lose your life, but you lose the baby as well. No solamente usted va a perder su vida, pero el bebé también puede perderlo.
And yet, as these tragedies have occurred, the church has surrounded these couples. Y con esas tragedias que han pasado, la iglesia en sí vino y cobijó, si puedo usar la palabra, a las personas que estaban en problemas. They have cried with them. Ellos lloraron con ellos, They have brought them meals. les trajeron comidas, They have cared for their children. ellos la ayudaron con el cuidado de sus otros hijos. They have been family to those who were going through unspeakable hardship. Ellos han sido familia para todos aquellos en la iglesia que han llevado cargas muy pesadas. And it's a wonderful example of bearing one another's burdens. Y es un ejemplo en el cual podemos decir, llevándonos unos a otros las cargas. I'd like to close my time just simply with one more testimony. Y quiero terminar hoy en esta mañana con un testimonio. And it's the testimony of a man named Joseph Carroll. Y es el testimonio de un hombre que se llama Joseph Carroll. 4 of us out of the 7 of us 4 de nosotros, de los 7 que venimos, have all had the opportunity to go to the Evangelical Institute of Greenville. hemos tenido la oportunidad de ir al Instituto Evangélico de Greenville. And this is the school that Joseph Carroll eventually founded. Y esta es la escuela que este señor Joseph Carroll de Australia fundó. Joseph Carroll was an 18-year-old young man, Y Joseph Carroll era un hombre de 18 años and he was wanting to become a professional sportsman in the sport of golf. y él estaba en camino a ser un jugador profesional de golf. And he was well on his way to becoming a professional. Y él estaba muy bien en ser un profesional. He figured it would be a way for him to get money, Y él pensó, es una forma buena de obtener dinero, pleasure, placer, the admiration of others, la admiración de otros. and he was marching in that direction. Iba marchando, esa era la meta de él. He had a sister who was a believer in Christ, Tenía una hermana que era creyente en Cristo. and Joseph's sister started to pray for Joseph, and she got her friends to start praying with him too. Y ella empezó a orar por su hermano y ella también buscó otros amigos que oraran por él. And Joseph was on his way to a race, a car race. You say Joseph. Joseph. Okay. Joseph iba en una carrera de carros, en el camino hacia una carrera de carros. And they attended the race. Y ellos atendieron la carrera On the way back home from the race, y de vuelta de la carrera hacia la casa, they were going down a steep mountain, y en una montaña que era bastante alta, and they got to the very bottom of the mountain. ellos llegaron a la parte de abajo de la montaña And the part that keeps the car so the wheels stay straight y la parte del carro, mecánicamente hablando, que ayuda a que las ruedas estén en línea, it broke. se quebró. And right after that, after they repaired the car and were driving home, Y después de que ellos repararon el carro y iban camino hacia la casa, they saw a banner on the road that said, "It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment." y en el camino vieron un banner o un anuncio que decía, está apuntado hasta el hombre. Repeat that again. The verse It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. is appointed. What is the Bible verse in that one? That's okay. You remember that one? Judgment is coming. Ok, lo que decía era que es un versículo muy famoso en la Biblia en el cual dice que el hombre una vez va a hacer el juicio y después va a morir. On another occasion, he was visiting some friends at a hotel, Y en otra ocasión, ellos estaban visitando otros amigos en un hotel he saw some hotel paper sitting on a table,
y vio en el hotel unos como periódicos sentados en una mesa He decided to help himself to that paper, y él cogió uno and he was riding home, y iba camino a la casa and out of nowhere, conviction came to say, "You stole that paper." y él cuando iba camino a casa, convicción vino, usted se robó ese papel. So he went all the way back to the hotel and returned the paper. Así que él se devolvió en su carro hasta el hotel y devolvió el papel. Those were the first two times he remembered God ever speaking to him. Esas fueron las dos veces en las cuales él se acuerda que Dios comenzó a hablar con él. But then he went to a crusade where the gospel was preached. Y después fue una cruzada donde el evangelio estaba predicado. He responded to the invitation to come to Christ. Él respondió a la invitación de venir a Cristo. The person counseling him had never counseled anyone before. La persona que le estaba ayudando a él para conocer de Cristo nunca había hecho eso. So he really didn't know how to do it. Así que él no sabía cómo hacerlo. And Joseph felt bad for him Y Joseph se sintió mal por él and said, maybe we can look at John 3:16. y le dijo, tal vez podemos ver a Juan 3:16. All that's to say that it wasn't the counseling that he received, Todo eso para decir que no fue la forma en que lo ayudaron con la palabra, but as he walked home that night, pero cuando él iba camino a su hogar esa noche, he heard the Holy Spirit say, él oyó al Espíritu Santo decir, your life for your sake is now over. su vida, por lo que usted quiera hacer, ha terminado. And his response was, yes, Lord. Y la respuesta del señor Joseph fue, sí, Señor. So just in closing, what we've considered this morning is worshiping God, loving others, and then at the end of our life, we'll be so grateful we spent it that way, and we'll hear those glorious words from the Lord which says, well done, you good and faithful servant. Okay. Voy a resumir lo que dijo, entonces para resumir, en las últimas palabras sería amar a Dios, amar a otros, orar por otros y servirnos unos a otros. Let's close in prayer. Vamos a cerrar en oración. Father, we are so grateful Padre, estamos tan agradecidos for the time that you found us. por el tiempo que tú nos has dado a nosotros y nos has encontrado. And in a loving way, Y en una forma amorosa, like a shepherd finding its lost sheep, como un pastor encuentra una oveja perdida, you carried us back. usted nos llevaste de vuelta al redil. And we are grateful and thank you in Jesus' name. Y estamos agradecidos y Amen. gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.